2000 años de esperanza, 60 de realidad. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de Ariel Sharon. Ariel o Arik Sharon nació en 1928 en Kfar Malal. Sirvió durante más de 25 años en las fuerzas de defensa de Israel hasta alcanzar el grado de mayor general. Estudió Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, obteniendo el grado de licenciado en 1962. Durante 1948, a lo largo de la Guerra de la Independencia, mandó una compañía de infantería en la Brigada Alexandroni. En 1953 fundó y dirigió la Unidad de Comando Especial 101, llevando a cabo operaciones de represalia contra el enemigo. Fue nombrado comandante de una brigada especial en 1956, con la que combatió en la campaña de Sinai. Durante los años 1958 a 1962 mandó una brigada de infantería. Fue también jefe del Comando del Norte en 1964 y jefe de la Subdivisión de Capacitación del Ejército en 1966. Participó brillantemente en 1967 en la Guerra de 6 Días como comandante de una división blindada. En 1969 fue nombrado jefe del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes. En la guerra de Yom Kippur, Sharon, que estaba retirado del ejército, fue llamado a filas al comienzo de la guerra de Yom Kippur, en octubre de 1973, y se le encomendó el mando de una división de tanques de la reserva. Sus fuerzas no combatieron directamente a los egipcios, pero localizaron una brecha en la línea enemiga y recibió la orden de aprovechar esa brecha para romper las líneas egipcias, cosa que hizo el 16 de octubre de 1973. Pero obviando los límites de las órdenes recibidas, Sharon usó su unidad para cortar los suministros del tercer ejército egipcio, llegando a cruzar el canal y a situarse a 101 kilómetros de la capital de Egipto, El Cairo, lo que forzó al tercer ejército a rendirse. Acusado de desobediencia, fue llevado a un consejo de guerra, pero el tribunal juzgó que las acciones de Sharon habían sido efectivas militarmente y por tanto no le impuso ninguna pena. Muchos israelíes consideran a Sharon un héroe de guerra, ya que su intervención fue probablemente decisiva para la victoria en el Frente Sur. Sin embargo, sus posiciones políticas y su constante insubordinación hicieron que fuera relevado del mando en 1974, año en el que también renunció a su escaño por el Likud. Tras su retiro forzado, fundó un partido propio, Shlom Zion, que intentó unir tanto al Partido Laborista como al centrista Shinui, al tiempo que desempeñaba el cargo de asesor de seguridad en el primer gobierno de Yitzhak Rabin. Tras el fracaso de las uniones políticas citadas, se prestó en coalición con el Likud de Menachem Begin y formó el primer gobierno conservador de la historia de Israel, durante el cual fue ministro de Agricultura y presidente de la Comisión Ministerial sobre los Asentamientos, cargo desde el cual se haría famoso por su defensa de los derechos de los colonos israelíes. En 1981 cambió su cargo por el ministro de Defensa, cargo que ocupaba cuando en 1982 estalló la guerra del Líbano.
Durante la guerra del Líbano, siendo ministro de Defensa, se produjeron las matanzas de Sabra y Shatila, donde entre 460 y 3.500 palestinos fueron asesinados por las falanges libanesas de Elia Jobieka. El Parlamento investigó los hechos llegando a la conclusión de que los cristianos falangistas fueron autores materiales de las muertes, aunque se imputaba a Israel una responsabilidad indirecta y recomendó el cese de Sharon como ministro al considerar que faltó a sus obligaciones. Inhibido de su cargo de ministro de Defensa y ya bajo las órdenes del nuevo primer ministro Yitzhak Shamir, Sharon fue ministro sin cartera de 1983 a 1984, ministro de Comercio e Industria de 1984 hasta 1990 y ministro de Vivienda de 1990 a 1992. Hasta el nuevo recambio de gobierno y la asunción del laborista Yitzhak Rabin. Sharon volvió al gabinete de ministros cuando el Likud, al mando de Benjamín Netanyahu, recuperó el poder en 1996, primero como titular de infraestructura en 1996 a 1998 y posteriormente de Asuntos Exteriores en 1998 hasta 1999. Se restablecieron relaciones diplomáticas con las naciones africanas que habían roto los lazos con Israel durante la guerra de Yom Kippur. En noviembre de 1981 se creó el primer acuerdo de cooperación estratégica con los Estados Unidos de Unión Europea. Ayudó a miles de judíos etíopes a través de Sudán a emigrar a Israel. De 1984 a 1990 ocupó la cartera de ministro de Industria y Comercio, concluyendo el acuerdo de libre comercio con los países de Unión Europea en 1985. A partir de 1990 hasta 1992, ejerció de ministro de Construcción y Vivienda y presidente del Comité Ministerial sobre Inmigración y Absorción. Tras la caída de la Unión Soviética, llevó a cabo un programa para absorber inmigrantes de aquel país e inició la construcción de 144.000 viviendas. A partir de 1992 hasta 1996 se ocupó de las relaciones exteriores y la defensa. En 1996 fue ministro de Infraestructura Nacional y participó en la promoción de empresas conjuntas con Jordania, Egipto y los palestinos. También fue presidente del Comité Ministerial para los Beduinos. 2 años más tarde fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y dirigió las negociaciones sobre el estatuto permanente con la Autoridad Palestina. Durante la ocupación de aquel cargo se reunió con líderes de la Unión Europea, con políticos europeos, palestinos y dirigentes árabes para hacer avanzar el proceso de paz. Trabajó principalmente a crear y promover proyectos como el lema de Proyecto Agua, apoyado por la comunidad internacional para encontrar una solución a largo plazo a la crisis del agua de la región y una base para las relaciones pacíficas entre Israel, Jordania, los palestinos y otros países del Medio Oriente. Tras la elección de Ehud Barak como primer ministro en mayo de 1999, Ariel Sharon fue llamado a ser provisional líder del partido Likud
y en septiembre de 1999 fue elegido presidente del Likud. El 6 de febrero de 2001 fue elegido primer ministro y presentó su gobierno a la Knesset el 7 de marzo. Tras formar un nuevo partido, Kadima, tras una visita de Sharon al monte del Templo, comenzó la intifada de El Aqsa, atribuida en principio a la presencia de Sharon en la zona, pero lo cierto era que la visita había sido autorizada por Jabril Rahum, jefe de la seguridad palestina en Cisjordania. Una comisión internacional, la Comisión Mitchell, encargada de estudiar los orígenes de la intifada y la represión durante la visita de Sharon, llegó a la conclusión de que la visita no fue la razón del inicio de la intifada de Al-Aqsa. המדבר לנו דרך בוא נחצובה הביצות אנחנו נייבשן מה ניתן לך עוד להוד בסובה מה עוד לא נתנו וניתן. Tras la caída de Netanyahu, Sharon se convirtió en líder del Likud, partido con el cual ganó las elecciones en 2001, revalidando su mandato en 2003. En ambas ocasiones careció de los votos necesarios para gobernar en solitario, formando coalición de gobierno que dio paso más tarde a un gobierno de coalición nacional con el laborismo. La decisión política más destacada de su gobierno fue la retirada unilateral de la Franja de Gaza en agosto de 2005, que implicó el desalojo unilateral de los colonos israelíes residentes en el área. Por otra parte, prosiguió la planificación y construcción de la barrera de defensa israelí o valla de separación, una barrera en su mayoría de alambrada y en un 10% de muro que separa a Israel de la mayor parte de los territorios de Cisjordania. Según el gobierno de Sharon, la valla fue uno de los principales motivos de la drástica disminución de las víctimas de atentados suicidas, al dificultar la infiltración de los terroristas al territorio israelí. Sharon continuó con la política de sus predecesores de eliminaciones selectivas de terroristas, incluyendo a los líderes del Hamas, Mahmoud Yassin y Abdel Aziz Rantisi. A finales de noviembre de 2005, Sharon se vio obligado a disolver la Knesset, a retirar el nuevo líder laborista Amir Peretz su apoyo a la coalición que le mantenía en el poder. La disolución de esta coalición y la radicalización del Likud, sobre todo debido a las presiones del líder de la más derechista de la formación, Benjamin Netanyahu, provocaron que Sharon decidiese extendirse de su partido y crear una nueva formación de centro, denominada Kadima, a la que se unieron algunos ministros, diputados de todas las fracciones y candidatos de todos los estamentos sociales. El 18 de diciembre de 2005, Sharon sufrió una recaída por un leve infarto cerebral. 2 días después se recuperó y, aunque con una serie de restricciones médicas, volvió a sus labores diarios. El 4 de enero de 2006, solo días más tarde de su primera recaída, tuvo una grave hemorragia cerebral mientras descansaba en su residencia en el desierto del Negev. Se lo atendió por varias semanas en el hospital Hadassah de Jerusalén, donde permaneció en coma profundo. Meses más tarde fue trasladado a otro centro médico de Tel Aviv.
Ariel Sharon se casó 2 veces, la primera con Margalit, con la que tuvo un hijo, Gur Sharon. Margalit falleció en un accidente de tráfico en el año 1962 y su hijo Gur murió accidentalmente en 1967 cuando jugaba con el rifle de su padre. Sharon se casó luego con Lili, hermana menor de Margalit, con la que tuvo 2 hijos, Omri y Gilad. Lili Sharon murió en el año 2000. Gracias y hasta el próximo programa.